Amados hermanos, continúo con el estudio del libro de Éxodo en esta parte de la adoración, el Día del Señor. Hoy es 28 de julio del año 2024, Día del Señor, y nos estamos gozando en la reunión como iglesia, habiendo ya cantado, orado. Pasamos al estudio de la palabra del Señor, siempre con Éxodo 30, y vamos a seguir estudiando todas estas partes que corresponden a la construcción del tabernáculo. Lo que vamos a ver ahora corresponde a la construcción e implementación. Eso es lo que vamos a ver, construcción e implementación, que sería la lección número 110, y está basado en Éxodo 37, versículos 25 hasta el 29, y Éxodo 38, versículo 8. Entonces vamos siempre a pedir la dirección del Señor y posteriormente continúo con el estudio. Padre eterno, siempre te suplicamos que nos ayudes de tal manera a presentar tu palabra de una forma clara, de una forma sencilla, que sea para la edificación de todos quienes la escuchan, y que a la vez estemos dispuestos a compartir estos mensajes con muchas personas, tanto miembros de la iglesia como personas que andan buscando obedecerte. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hablando del altar del incienso, vamos a leer en Éxodo 37, desde los versículos 25 hasta el 28. Éxodo 37, 25 al 28. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de un codo su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor, y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa, en las 2 esquinas a los 2 lados, para meter por ellos las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Bueno, las instrucciones para la confección del altar del incienso son propuestas o pospuestas hasta el final de Éxodo, y esto está correspondido desde el capítulo 25 hasta el capítulo 31. Luego, en los versos 1 al 10 del capítulo 30 se dan instrucciones, donde dice el versículo 1: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás, hasta llegar al versículo 10. Sin embargo, el relato de su construcción se encuentra donde se esperaría, esto es, o sea, vinculado a la confección del resto del mobiliario del lugar santo. Al igual que la mesa del pan de la proposición, el altar se confeccionó de madera de acacia recubierta con oro. Mire lo que dice los versículos 25 y 26 del capítulo 37. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos de la misma pieza.
y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor. Tenía cuernos, pues, o sea, eran proyecciones que salían desde sus 4 esquinas, y tenía una cornisa de oro que rodeaba su parte superior. Dice el verso 26, sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor, en vista de que se confeccionó para ser portátil, como el resto del mobiliario del tabernáculo. Se confeccionó con anillos que posibilitaban que el altar fuera transportado con varas. Dice los versos 27 y 28 del capítulo 37. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa, en las 2 esquinas y los 2 lados, para meter por ellos las varas con que había de ser conducido, e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Las instrucciones para construirlo incluyen instrucciones con respecto a su ubicación y su uso. Ahí las hemos visto en Éxodo 30, versículos 6 al 10. Sin embargo, la narración de su construcción dice sencillamente que fue confeccionado. Solo eso nos dice. Dice solamente que fue confeccionado. Luego pasemos otra vez al aceite de la unción y el incienso. Dice en el versículo 29 del capítulo 37, hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro aromático según el arte del perfumador. Luego leemos que Bezaleel hizo el aceite santo de la unción y el incienso puro aromático. La ubicación de esta declaración después del relato de la construcción del altar del incienso es lógica. ¿Por qué es lógica? En vista de que el incienso puro aromático fue manufacturado para ser quemado sobre el altar del incienso. Entonces, el aceite de la unción había de usarse en la consagración de los sacerdotes y el tabernáculo. En Éxodo 30, 22 al 33, ya lo hemos visto, se encuentran pues instrucciones detalladas para su manufactura y uso en la unción del tabernáculo, o sea, su mobiliario y los sacerdotes. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La receta para el incienso aromático y las instrucciones con respecto a su uso se encuentran también, que ya lo hemos visto aquí en Éxodo 30, versículos 30 hasta el 38. Otra vez veamos acerca de la fuente, que lo detalla el capítulo 38. Fíjense bien, saltamos ahora al capítulo 38, versículo 8. Dice ahí, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y aquí vamos a ver algo interesante. La narración de la confección de la fuente requiere únicamente de una sola oración. Las instrucciones para su construcción que se encuentran aquí en Éxodo 30, versículos 17 hasta el 21, fueron las últimas instrucciones dadas a Moisés con respecto a la construcción del tabernáculo, a excepción de las instrucciones para el aceite de la unción. Bueno, una diferencia significativa entre los dos pasajes
es que Éxodo 38:8 dice que la fuente fue confeccionada de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Bueno, el Antiguo Testamento menciona a tales mujeres otra única vez, y esa otra única vez está considerado en 1 Samuel 2:22. 1 Samuel 2:22. Ahí leemos que los hijos de Elí, dice, mire lo que dice, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. La identidad de estas mujeres y cómo servían no está clara. La palabra hebrea Saba, con T al principio, Saba y B labial, o B grande, pues, Saba, sugiere que se organizaban para el servicio que prestaban. Se usa la misma palabra para referirse a los sacerdotes levíticos en Números 4:23. Miren lo que dice Números 4:23. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. O sea, considerando que los hombres de 30 hasta los 50 todavía eran hombres fuertes. Y yo me remonto a cuando yo tenía esas edades. Yo siento que tenía todavía vigor, mucha fuerza física. Yo recuerdo que podía dedicarme a pintar toda mi casa, aunque sea gradualmente, y no sentía ningún problema. Pero conforme los años fueron avanzando, esa fuerza fue disminuyendo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Se ha sugerido que puede que hayan sido una agrupación de mujeres organizadas como limpiadoras que se ocupaban del complejo del tabernáculo, también como cantoras y bailarinas que se presentaban en las festividades religiosas. Mire, vamos a comparar esto con Éxodo 15, versículos 20 y 21. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. O también se puede identificar a estas mujeres como porteras. Miren lo que dice Salmos 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Fíjese bien, dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Entonces, debido al pasaje de 1 Samuel, algunos incluso las han vinculado a lo mejor con las prostitutas del culto de los santuarios usados en la adoración a Baal. Sugerencia pues que evidentemente tiene que ser rechazada en vista de que es impensable que los planes de Dios incluyeran tal práctica para el tabernáculo y su servicio. Porque tenemos que entender pues que Dios nunca mezcló lo sucio con lo limpio, o nunca mezcló lo sagrado. Nunca vemos esa identidad de Dios en ningún momento, por más que escudriñemos de Génesis hasta Apocalipsis. Dios siempre ha sido recto, siempre ha sido limpio. Si bien la especulación es interesante, al final tenemos que confesar nuestra ignorancia acerca de la perdón, hermano,
Es decir, si bien la especulación es interesante, al final tenemos que confesar nuestra ignorancia acerca de la función pues, específica de estas mujeres y tomar nota de lo que se resalta, lo que resalta el pasaje con respecto a esta ocasión. O sea, las mujeres donaron sus espejos con los cuales proveer el material para la construcción de la fuente. Es todo lo que tenemos. Lo demás puede ser especulación. Los espejos fabricados hoy de vidrio se confeccionaban en la antigüedad de metal pulido. Por consiguiente, eran espejos muy caros y eran espejos, debido a eso, muy apreciados. La donación de los mismos de parte de las mujeres probablemente representan un gran sacrificio, tal vez debido a que estas mujeres dieron más allá de sus capacidades al donar tan valiosas posesiones. Su contribución era digna de una mención especial. Yo le quiero ilustrar esto a usted, hermana, específicamente. Usted tiene un gavetero en su dormitorio y lo aprecia mucho. ¿Qué pasaría si de repente a usted le piden que done ese gavetero? Y pueda que usted lo done, pero para usted ese gavetero es una joya. Es una joya ese gavetero. Nosotros aquí en casa conservamos un ropero de mi mamá, como herencia de mi mamá. Por lo menos ese ropero andará 50 o más años, pero no menos de eso. Tenemos la máquina en que ella cosió por 60 o más años. La máquina de coser, ella fue costurera. ¿Y qué pasaría si nos piden que tenemos que donarlos? Pues realmente, aunque son cosas materiales, pero hay cierto sentimiento pues hacia eso. Estas mujeres, evidentemente, cuando donaron esos espejos, pues lo hicieron con amor y sabían que, de acuerdo a la época, usted probablemente puede decir, ¿y qué es un espejo? Usted tiene un espejo en su casa y le sirve, pero no lo ve con tanto valor a lo mejor. Pero para ellas eso implicaba una joya de mucho valor. Tenemos que analizarlo desde ese punto de vista, hermanos, la situación que se dio. Bueno, vamos a entrar a la parte que corresponde a las lecciones sobre la oración que se recoge en el altar del incienso. Se lo repito, lecciones sobre la oración que se recoge en el altar del incienso, basado en Éxodo 31 al 10. Al altar de oro y al incienso ofrecido sobre el mismo puede vinculárseles con la oración. Mire lo que dice Apocalipsis 8, 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. 1. El incienso era ofrecido únicamente por los sacerdotes, y la oración constituye el privilegio exclusivo del pueblo de Dios hoy en día. Mire, ¿cómo usted se comunica con Dios en los tiempos actuales? A través de la oración. ¿Cuántas veces usted ora al día a nuestro Dios? Usted lo sabe. Usted no tiene que responderme a mí.
pero usted tiene que entender la importancia que tiene la oración, porque es la comunicación que nosotros tenemos con Dios, la dependencia que nosotros tenemos con nuestro Dios. Número 2, el altar y el incienso estuvieron estrechamente relacionados con el lugar santísimo, así como el humo y el aroma del incienso llenaba el lugar santísimo. Nuestras oraciones ascienden a la presencia de Dios. Recuerden que hemos estado estudiando dónde es el lugar santo ahora, la iglesia, dónde es el lugar santísimo, el cielo. ¿Ve? Entonces, nuestras oraciones ascienden, hermanos y hermanas, a la presencia de Dios. No las vea sencillamente así nuestras oraciones. Ayer en la tarde mi esposa, la hermana Silvia, me dice: mira, la hermana Cori está hospitalizada, está grave, le ha dado un derrame cerebral. Y luego, después que me da la narración de la situación de ella, le digo: oremos. Oramos y grabamos esa oración para enviársela también a la hermana. Esa oración llegó al altar de Dios, al lugar santísimo. ¿Ve? Usted tiene que estar convencido, pues, de que esas oraciones son valiosísimas. Número 3, el quemado del incienso estaba estrechamente relacionado con la expiación, y los cristianos oran pidiendo perdón. ¿Para qué era la expiación? Limpieza, lavarse de sus pecados, hacerlo por lo menos una vez al año, cuando no todos los días. Entonces los cristianos oramos pidiendo perdón, hermano. Es lo que tenemos que hacer continuamente. Número 4, el incienso era quemado cada mañana y al anochecer. De la misma manera, los cristianos tienen que orar regularmente. Yo le digo, al menos oremos cuando nos levantamos, cuando tomamos nuestro desayuno, cada momento de nuestros tiempos de comida. No digamos orar todas las noches. Tenemos, mi esposa y yo, por costumbre orar todas las noches por nuestras propias situaciones y por la hermandad que nos pide que oremos por ellos. Esa es la situación que se presenta, pues. Número 5, el altar del incienso era muy santo y las regulaciones relacionadas con el incienso fueron descritas como rito perpetuo. La oración es muy santa, un privilegio y responsabilidad sagrados. También es un rito perpetuo, es decir, un requisito para los cristianos hasta que Cristo regrese. Cuando usted esté en el cielo, cuando yo esté en el cielo, cuando todos estemos en el cielo, por nuestra integridad y fidelidad a Dios, ya no tendremos que orar. ¿Orar por qué? ¿Orar por qué para mí, si estaré en un eterno gozo? Yo no tengo que orar por mi esposa, por mis hijas, por mis nietos, ¿ve? Porque cuando Cristo nos lleve en su segunda venida, se acabará todo eso. Será un estado de felicidad por los siglos de los siglos y los siglos y los siglos. Número 6. Era peligroso darle un mal uso al altar y al incienso. Ya lo hemos visto esto en demasía, hermanos. Mire lo que pasó con Nadab y Abiú en Levítico 10, 1 al 13. Yo sé que usted lo sabe, pero lo voy a repetir. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Hasta ahí parece que va bien. Y pusieron en ellos fuego. Hasta ahí parece que va bien. Sobre el cual pusieron incienso. Ahí parece que va bien. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Ahí está el problema. Que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová.
Entonces dijo a Moisés y a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me sacrificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Sabía que era la voluntad de Dios. Eran sus hijos, que los amaba, claro que los amaba. ¿Ve? Pero sabía que habían transgredido la voluntad de Dios y Aarón respetó eso. Por lo tanto, los cristianos no deben darle un mal uso al derecho que tenemos de orar, hermanos. Nunca tenemos que darle un mal uso al derecho que nosotros tenemos al orar. Ese gran derecho que nos comunica con nuestro Dios. Amén. Bueno, veamos otro punto. ¿Cuál es el otro punto? Que nosotros somos iguales ante Dios. Somos iguales ante Dios, basado en el versículo 15 del capítulo 30. Durante la ley de Moisés, todos eran iguales ante Dios. Y lo mismo sucede durante el nuevo pacto. Cuando Dios pidió el impuesto de medio ciclo, le dijo a Moisés, mire lo que le dijo: ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Parejo. Que el rico tiene más y él, en lugar del medio ciclo, que dé 4 medios ciclos, no, medio ciclo para él. Que el pobre le cuesta, no, también para él será medio ciclo. En muchos casos, Dios hoy espera lo mismo del rico y del pobre, del joven y del viejo, del varón y de la mujer. Con respecto a dar, cada cristiano ha de dar según haya prosperado, porque, y esto lo vemos cada primer día de la semana, en 1 Corintios 16, 1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Entonces, de la misma manera, todos tienen la obligación de obedecer el mismo evangelio para convertirse en cristianos. Yo no voy a predicar un evangelio diferente para la conversión de los cristianos desde que obedecí a la edad de los 18 años. Ya más de 50 años de estar en la viña del Señor, desde que obedecí. Yo nunca he predicado un evangelio diferente para la conversión. Mire lo que dice Gálatas 3, 26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, todo el que busque la salvación tiene que creer el mensaje del evangelio. Ve, mire lo que dice 1 Corintios 15, 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y los lavamos en el bautismo, por eso Pedro les dijo a aquella multitud: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, hasta entonces nos hacemos hijos de Dios y herederos con Cristo. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el camino que nos lleva al Señor. En 1 Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce,
porque no le conoció a Él. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios no hace distinción entre judíos y griegos, ni entre varón y mujer, ni esclavo ni libre. No pone un bautismo para los hombres y otro bautismo para las mujeres. No pone un bautismo para el adolescente que ya peca y otro bautismo para el joven de 18 en adelante que ya peca. No, es el mismo bautismo en Cristo Jesús. Todos los que le invocan y obedecen sus mandamientos serán salvos. Dice Romanos 10, 12 y 13, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego en Gálatas 3, 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y digo la última parte de este bello mensaje que les estoy transmitiendo. La última parte es acerca del lavamiento, basado en el verso 18 del capítulo 30. De la misma manera que una madre diría a su hijo, a su hija, lava tus manos antes de comer, Dios les dijo a los sacerdotes, laven sus manos y pies antes de realizar sus labores sacerdotales. Yo no les voy a permitir que no hagan eso, pues en otras palabras, hoy tenemos que lavarnos en las aguas del bautismo antes de poder comenzar nuestra labor como sacerdotes. Luego, somos lavados, hermanos y hermanas, continuamente en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Cuando prestamos servicio diario al Señor, esto es lo que hace la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si a usted no se le ocurriría comer sin lavarse las manos, tampoco debe considerar servirle al Señor sin haber lavado sus pecados. Eso es el mensaje que les presento basado en esta interesante lección de Éxodo capítulo 30, que nos habla precisamente del altar del incienso, del impuesto, de la fuente, del aceite. Hermanos y hermanas, los mensajes de Dios son claros. Todo depende de nosotros, que nosotros los tomemos realmente como Él nos demanda que actuemos en esta etapa que está regida por los preceptos de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Recuerden que mañana les invito para escuchar otro mensaje de la epístola de Santiago. Sería la lección número 6, que siempre vamos a estar hablando acerca de las pruebas. 5 de la tarde, a través de Mensaje para Salvación, o el Alumbrador Cristiano, o nuestro propio sitio web www.iglesiadecristo.xyz. Están todos muy invitados. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias infinitas porque tú nos permites el estudio de tu palabra en este día sagrado para ti y para nosotros, día de adorarte en espíritu y en verdad. Que esta palabra dé sus frutos, los frutos para cada uno de nosotros. Lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.